Declaración interesante también de Gafilat. Johnny, ¿ya vienen ustedes con deportes? Sí, ya estaremos con Pipo Gorosito, que está reunido en estos momentos con el presidente de la Olimpia. A la pucha. Miguel Brunote. Me dicen que es simplemente para ir analizando lo que va a ser la pretemporada. Ah, mira vos, al final es el desenlace. Sí. Así es. Gracias, Obi, gracias a todo el equipo de producción, a la gente del canal. Cerramos por de pronto la Gran 730. Un beso grande a Mabel. Ya viene el mundo deportivo con todos los compañeros. Y nos encontraremos de mi parte a menos de esta tarde en Ancho Perfil. Ya con los compañeros mañana vuelven a las 8 de la mañana como todos los días. Chao, chao, que tengan buen día. A la Gran 730, presentado por Personal, la fibra óptica más rápida, Banco Itaú, es para vos, Lactolama, la sub de cada día, Quiniela TT, la quiniela que no falla, Café Mayo, charlemos, carga en barcos y rodados, simplificate, somos más, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda, Profenol, salud protegida, Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar, Mascarillas Ideal, MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral, Fleming, Medicina Prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa, Shopping del Sol. ABC Cardinal 730 AM. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con 31 en todo el país, aquí vamos, Cardinal Deportivo por la más potente. Darío Martínez Ibarra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Está Fabio Martín en producción, Obi Cáceres en puesta al aire, 12:30, conferencia de prensa en el Olimpia. Hay tantos temas, De carácter urgente. urgentes. Sí, señor. De carácter urgente, tiene un mensaje de fondo. Sí. Cuando te dicen de carácter urgente, es porque algo pasó o algo va a pasar. En estos momentos está culminando la reunión. Presidente Brunote, gerente deportivo Cristian Bacedas, director técnico Néstor Gorosito. Se reunieron hoy. Sí, ahora está por culminar. Seguramente van a comunicar algo en esta reunión. ¿Sabes qué me dicen? Que probablemente van a anunciar, está todo bien, que la pretemporada va a ser en tal parte, van a comunicar. Eso me sorprendería, Johnny. Sí. Porque si hay contrato de por medio, ¿cuál es la necesidad de llamar a una conferencia de carácter urgente para comunicar que tu técnico, que tiene contrato Sí. hasta diciembre, va a continuar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Darle alguna tranquilidad al hincha de Olimpia? Yo creo que ir por, en este caso, desmentir ciertas situaciones. Que él contactó con la gente, que él arregló con San Lorenzo, porque mira que es fuerte lo que informaban ayer los colegas argentinos, confirmaban, principalmente Leandro Alves, que él ya estaba como para cortar el acuerdo con Olimpia e ir a dejar en San Lorenzo. Y hoy el candidato en San Lorenzo es otro. Ayer renunció a su cargo en Argentinos, Diego Dávode. Y eso cambia el panorama en San Lorenzo. Sí. Pero ojo, que no es San Lorenzo el único que está interesado en él. Porque tanto Independiente
Racing inclinado por Pizzi, pero consultaron, según los medios argentinos, también están detrás de este entrenador. Marcelo Tinelli había sido puntual, muy claro, diciendo que no iban a sacarle a ningún club, equipo, a su técnico de la Liga Profesional Argentina. Por su posición, es presidente de la entidad que organiza los campeonatos argentinos, entonces no quiere tener ninguna disputa. Además, hay una relación cercana con el presidente de Argentinos Juniors, cuando Dabove era técnico. Ahora que está libre, quizás la situación cambie. Sí. El panorama genera una apertura para que San Lorenzo pueda tener a él como entrenador y que sea él capacitado de poder manejar, llegar a un vestuario complicado. Porque está todo relacionado entre San Lorenzo, la historia con los Romero, Néstor Gorosito y Olimpia. Sí. Si hablamos de uno, hablamos del otro. Así. Por eso, el carácter urgente de una conferencia, yo lo consideraría más para anunciar una desvinculación, pero en este caso parece ser al revés. ¿Esta reunión de hoy estaba pactada o fue una reunión realizada sí de urgencia, sí necesaria, por todo lo que se había hablado desde el día lunes? Mira, a ver, aquí tengo el horario, 10:25, en estos momentos reunidos Pipo Bacedas y el presidente. Reunión que estaba prevista hacerla un día antes de la pretemporada. Eso fue el mensaje 10:25. Un día antes para planificar seguramente los trabajos. Sí. ¿Por qué un día antes? Porque Olimpia hará en la Villa Olimpia. Entonces, no hay necesidad de organizar muchas cosas, porque ahí está todo hecho. Es el lugar de entrenamiento de la institución y es hoy un complejo preparado para una pretemporada. Entonces, no hay absolutamente nada que organizar. Sí. Seguramente la reunión era para ver tema de refuerzos. Hasta aquí iban a llegar 2 jugadores de jerarquía, por sobre todo uno de ellos, en el caso de Mariano Andújar, y caen los 2. Olimpia necesita un arquero que compita o que ahora sea un posible sustituto de Alfredo Aguilar, y seguramente el entrenador habrá dejado nombres en determinadas posiciones. Hasta aquí llegaron Ramón Sosa y Jordan Santa Cruz. 2 apuestas más a futuro o para el campeonato local. Gorosito seguramente alguna preocupación puede tener con respecto a las incorporaciones. Si es que él entregó una lista con nombres. Si es que facilitó solamente posiciones, seguramente lo va a esperar durante la pretemporada. Pero no llega absolutamente nadie de jerarquía para complementar este plantel. ¿Necesita un delantero? También necesita un delantero. Claro, necesita delantero porque a esta altura hay que decir, el único número 9 que tiene es Roque, ya probado, porque después está Isidro Pita, que puede ser interesante, pero ha jugado muy poco. 12:30 entonces la conferencia de prensa, allí estará Nelson Rivera con todo el equipo de la más potente del país, de ABC TV, para proyectar lo que va a ser la conferencia del presidente. Seguramente estará Bacedas y también el profesor Néstor Gorosito. Cerro ya tiene su número 9, ayer fue presentado en horas de la noche Mauro Boselli, está cerca Mateus Goncalves, extremo brasileño. Vi ayer algunos videos de Mateus. ¿Qué tal? Habilidoso, Habilidoso. rápido, encarador. Le Lo pega veo más determinante de izquierda al medio y no de derecha hacia el centro, porque es diestro. Es una especie de Claudio Aquino. Es diestro, pero menos técnico y más habilidoso que Aquino. En ese sprint corto saca siempre una velocidad sobre sus marcadores y elige siempre
por los videos que he visto, encarar izquierda para el medio. O sea, no es un técnico que va y gana la banda, sino que No. le gusta meterse por el medio. Va por el medio. Ah, Seguramente, tirado por derecha, tendrá que hacerlo. Claro. Si maneja el perfil izquierdo, alguna diagonal. Pero en el Ceará, entre las últimas 2 temporadas, ha jugado más por izquierda, arrancando de ese lugar y metiéndose, encarando al lateral, al marcador, remata, busca triangular. No es un individualista total, sino que trata de generar juego de manera colectiva también. Pero lo considero determinante o mucho más productivo para sus condiciones jugando por izquierda. ¿Qué más con Boselli asegurando a Vareiro, Goncalves que está cerca? ¿Qué más necesitaría Cerro? Y Mateus es el futbolista que puede cumplir 2 funciones. Tirado por derecha y también por izquierda. Sí. Ahora, por ejemplo, Este estamos es Mateus González viendo en ABC TV en el Ceará. en el Ceará. Esta es de la temporada 2018 de Mateus con la camiseta del Ceará. Es determinante, una exquisita definición aquí para poder anotar un tanto a favor de su equipo. Estamos en contacto, Darío, con el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia. Muchas gracias, doctor. Aquí con Darío Martín Ibarra, saluda a Johnny González aquí en ABC Cardinal, ABC TV. Doctor, ¿está listo en Campamento Gumarelo con el plantel ya con los refuerzos en pretemporada, primeros días? ¿Cómo está viendo el trabajo de Libertad? Se está trabajando bien, de acuerdo a un cronograma que se estableció y gracias a Dios se están pudiendo llevar a cabo sin ningún inconveniente. Se está trabajando 3 turnos, bastante fuerte en la parte física, en el acondicionamiento de algunos jugadores, que están con algunas lesiones que se están recuperando, pero dentro de todo está trabajando bien. Y como te digo, siguiendo un plan preestablecido elaborado por el cuerpo técnico del profesor Garnero. Los refuerzos, doctor, por ahora podríamos decir cupo cerrado o mientras haya posibilidad no hay que cerrar absolutamente nada. No, mientras haya posibilidad nunca está cerrado. Nosotros seguimos en la búsqueda y en conversaciones para ver de reforzar con algún central más. Y es lo que estamos, o sea que es lo que el cuerpo técnico cree que le está faltando al equipo para reforzar esa zona. Pero yo creo que en el estamos bastante armados, se están seleccionando los jugadores que van a quedar, porque hay muchos, era un plantel muy numeroso y lógicamente no se puede trabajar con tantos jugadores, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo qué es lo que se va a ir haciendo con algunos jugadores. No tenemos tampoco definición todavía de qué va a pasar con las divisiones inferiores. O sea, hay mucha incertidumbre en ese aspecto, pero mientras tanto se está trabajando en eso y el profesor va a elaborar una lista con la cual se va a quedar y con esa va a plantear el campeonato. Doctor, me acuerdo que hace poco decía usted que el caso de Godín es más bien deseo de algunas personas, la prensa más bien hablaba sobre este caso. ¿Cambió ahora? ¿Puede formar parte de la posibilidad de su llegada a Libertad? No, de ninguna manera. Yo creo que son jugadores que están en ligas que son económicamente tienen diferencias muy grandes a las nuestras. Y obviamente no podemos nosotros pensar que esas clases de jugadores nosotros podemos mantener con estas latitudes, ¿verdad? No solamente Libertad, ni sino ningún equipo acá en Sudamérica creo que esté en condiciones de abonar esa cantidad de plata, ¿verdad? Por contratos en jugadores que están jugando en ligas europeas. Por algo están ahí, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, yo descarto totalmente eso. Yo no sé con qué intención se largan esos nombres, ¿verdad? Porque del club absolutamente nosotros
en ninguna manera, porque muchas veces el hincha se entusiasma y cree que sí, que es real y que después no se consigue, y entonces nos critican mucho a nosotros por no conseguir esos jugadores, pero realmente nosotros nunca conversamos con ellos ni en ningún momento. En Argentina se habla de Salcedo, posible salida de Huracán. ¿Puede formar parte él sí de la carpeta para llegar a Libertad? Con Salcedo sí tuvimos conversaciones y con el club Huracán, ¿verdad? El jugador no tiene ningún problema en jugar en Libertad, solamente que el problema teníamos desde ya hace un tiempo con Huracán, porque Huracán quería la venta definitiva del jugador, la transferencia definitiva, y nosotros queríamos un préstamo y estábamos negociando en eso ahí, si se podía, ¿verdad? Porque había mucha diferencia entre uno y el otro, y bueno, sigue hablando y es una posibilidad, claro que sí. Es una posibilidad. En caso Huracán diga, bueno, vamos a prestar por un año, ahí sí se podría hacer la operación. Comprar directamente así del principio es difícil, doctor. Es difícil porque el monto que pide Huracán es muy alto. Es muy alto. Y entonces no estamos nosotros en condiciones de pagar eso, ¿verdad? Entonces, si Huracán cree que puede hacer un préstamo y se ajustan los números, sí, claro que nos gustaría tener un jugador como Salcedo, pues conocemos las características que tiene, encima de paraguayo, no ocupa cupo de extranjero, o sea, tiene ventaja en ese aspecto, ¿verdad? Presidente, hemos leído en las redes sociales, principalmente desde Argentina, que Godoy Cruz estaría en el interés de Diego Viera. ¿Se han comunicado con él, con la institución? ¿Existe la posibilidad de que algún futbolista pueda salir o ya nadie se va del club? Yo no creo, porque Diego está trabajando con nosotros fuerte allá en Ciudad del Este. Y yo no creo en este momento que, así como están las cosas, con todo el respeto que me merece la Argentina, ¿verdad? Sí. Yo no creo que un jugador que esté jugando en una liga paraguaya, en primera división, en un club donde se le respetan sus contratos y donde está cobrando bien y al día y en dólares, quiera ir a la Argentina a jugar, donde la incertidumbre de cómo se le paga, si se le paga, si cobra, con qué dólar, en pesos, todo es un drama. Yo no creo, pero nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto. Al contrario, él está trabajando tranquilamente allá en Ciudad del Este. Presidente, ¿cuál es hoy, a días de comenzar la pretemporada, de tener a Garnero ya con el plantel casi completo, cuál es la sensación que tienen los directivos, en lo personal en tu caso? Yo tuve muy buena, o sea, yo no lo conocía personalmente, ¿verdad? Porque no había tenido mucho contacto con él, ¿verdad? Anteriormente, pero que lo conocí y tuvimos posibilidad de charlar y conversar y arreglar todo esto y viendo los planes y la proyección. Creo que es muy interesante, conoce mucho el medio, tiene un equipo que es muy bueno. Yo creo que vamos a llevar un muy buen campeonato con él. Como nosotros le prometimos, nosotros vamos a darle todas las herramientas que se pueda, que estén a nuestro alcance, y esto ya dependerá de él, que él pueda armar un equipo con los jugadores que tiene. Y está muy contento con el plantel. Sugirió algunos lugares donde había que reforzar, lo hemos hecho, a medida de las posibilidades, y yo creo que se está armando un buen equipo. Sabemos que hay mucha competencia este año. Tenemos los dos campeonatos, tenemos el campeonato, la Copa Paraguay, tenemos eliminatorias, tenemos Copa América, o sea, ojalá se pueda desarrollar dentro de la situación, digamos, sanitaria del país, se pueda desarrollar un campeonato más tranquilo y no tengamos que estar parando como ocurrió el año pasado, ¿verdad? Pero esas son circunstancias que escapan a nosotros. Y sí, estamos muy conformes con el técnico. Jonathan Maidana, ¿alguien presentó su carpeta, doctor? ¿El ex central de River? No, yo no he visto nada. Está bien, para aclarar un poco. Hoy la APF anunció otro caso positivo
de COVID en el plantel ya en la pretemporada en el este, ¿ha generado una preocupación, presidente, o no? No, absoluta. Presidente, tema arbitraje. Me acuerdo en su momento hubo queja de gran parte de los directivos de los clubes para el año 2021, mismo cuerpo arbitral de profesores está para continuar, o podría haber algún cambio por allí. Usted como miembro del comité del Consejo Ejecutivo, ¿tiene alguna información, doctor? No, de momento no. Creo que sigue todo lo mismo, pero ahora no hemos tenido todavía reunión, vamos a tenerla seguramente, ahora hay un receso. Y yo creo que el año pasado fue un año muy complicado, ¿verdad? No solamente por el tema de la pandemia, la suspensión de los campeonatos, sino que tenemos que también entender que incorporamos el VAR, que es toda una tecnología nueva, un esquema diferente de cómo se maneja un partido, con interrupciones, con situaciones que se cobran, que después se dicen, o situaciones que no se cobran, y después sí. O sea, hay todo un acostumbramiento al cual nosotros también tenemos que ir haciéndonos eco, y lógicamente los referees también. Los referees también van a tener que ir adecuándose a eso, y yo creo que en la medida en que se agilice el juego, que yo creo que es el déficit mayor todavía que tenemos con el tema del VAR, una vez que se agilice y no se queda tanto tiempo en estar analizando una jugada, yo creo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para que se haga justicia, ¿verdad? Que es lo que al final de cuentas uno quiere en el arbitraje. Vamos a ver, yo tengo esperanza y confianza en que las cosas mejoren, y que técnicamente nuestros referees con más experiencia, con más partidos jugados, ¿verdad? Vayan teniendo más firmeza, más tranquilidad también para poder cobrar. Y también nosotros le tenemos que ayudar desde el punto de vista dirigencial y desde el punto de vista de los jugadores, no meterle tanta presión de repente dentro de la cancha, porque muchas veces eso lo saca un poquito a los referees y hace que de repente pierdan un poquito de su aplomo. Esto es normal. ¿Vio el partido de Palmeiras anoche, presidente? Sí, evita. ¿Sintió algún malestar? Mira, esto pudimos hacer en el primer tiempo. Sí. Convertir y meterle miedo a un equipo que hasta jugó de chico. Sí, tuvo miedo. Claro que sí. Claro que sí. Y acá le teníamos que haber liquidado. ¿Cuántas oportunidades de Gurman logramos hacer? Doctor, a propósito sobre ese partido, esta no continuidad, por lo menos en el plantel principal de Iván Piris, ¿tiene algo que ver o tuvo algo que ver con ese encuentro, con esa expulsión hasta infantil? Sí, consideramos todos. Infantil de Iván Piris, doctor. No, allá en el partido allá en San Pablo Messi. Sí, en ese partido donde él fue expulsado. No. Esa fue una circunstancia que suceden, ¿verdad? Que no deberían de suceder, ¿verdad? A un profesional. En un jugador de experiencia, ¿verdad? Jugador de selección, que conoce Europa. Bueno, pero ocurre, y somos todos seres humanos que reaccionamos de alguna manera, bueno. Pero no. Esa es una cuestión puramente de punto de vista técnico, ¿verdad? No digo que no lo iba a tener cuenta, y bueno, entonces nosotros estamos, como tienen contrato con el club, estamos viendo la forma de arreglar eso para no dejarlos parados, ¿verdad? El club va a cumplir con ellos 100%, pero de repente al jugador no le conviene estar parado el tiempo que si el técnico no lo va a tener en cuenta, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos viendo de ver la posibilidad, pero no tiene nada que ver esa jugada, es una jugada fortuita que lastimosamente sucedió y nos perjudicó en ese momento. ¿Están para ir al exterior Cardoso y Piris, o tiene alguna información, doctor, o algún club contactó con Libertad para tenerlo aquí en Paraguay? Creo, así como tengo entendido, que están viendo clubes acá de locales. Ah, clubes locales. ¿Cerro se comunicó con Libertad por Luis Cardoso? No, de club a club no. Institucionalmente no. Probablemente estén hablando primero entre ellos, hablando. En el caso de Cardoso, él ya puede negociarlo en forma independiente porque tiene contrato hasta mediados de año, o sea que hasta 6 meses ya puede él estar haciendo eso.
capaz que lo están viendo ya entre sus empresarios o en forma individual directamente con el jugador, ¿verdad? Pero de club a club todavía nada. O sea que Libertad, Cardoso arregla con algún equipo y Libertad lo libera sin ningún inconveniente. Claro. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, que siga bien, éxito para usted, para su familia, para todo el equipo liberteño, lo que va a ser el campeonato y la Copa Libertadores. Muchísimas gracias y siempre es un gusto conversar con ustedes. El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, hablando un poco de estas posibilidades que tiene el Guma. Por ahora, plantel rico, pero no descarta llegada de un central principalmente. Es que necesita buscar un central. Se fueron Paulo da Silva, Sí, Luis Cardoso y Pablo Adorno. Pablo Adorno, exactamente. Son 3 centrales. 2 jugaron durante la temporada pasada y Adorno culmina hasta siendo titular. Así que necesita un marcador para reforzar la posición con Diego Viera. Que está Báez, es cierto, allí, pero el tema de Salcedo es sería un caso similar al de Seba Ferreira. Aquí justamente un hincha me pregunta si le podía preguntar al presidente si compró el pase. Sí, le digo que compró el pase. El 1 de enero, en su cuenta de Twitter Libertad, informaba... A las 00:22. Sí. Era el regalo de Año Nuevo para los seguidores de Libertad. Sí. El anuncio de la continuidad por 5 temporadas de Sebastián Ferreira. En el 2020, entre las personas, entre los jugadores que llegaron, los refuerzos, fue el único que respondió, que rindió. Independientemente, Johnny, a que en el torneo clausura, en la última parte, se haya pagado. No tuvo esa determinación, o no fue tan determinante como durante esa primera parte entre el torneo de apertura, la Copa Libertadores, pero fue el único que dio la cara entre los refuerzos. Cerramos con ABC TV, pero hay que decir bien, mi querido Darío, que Libertad bajó completito de rendimiento en la última etapa del campeonato clausura. 12:30 conferencia en Olimpia, allí estará Nelson Rivera con el móvil de ABC Cardinal, ABC TV, anuncio para traer tranquilidad a la nación franjeada seguramente. ¿Tranquilidad? Y saca de ese manoseo permanente Mira, Johnny, yo había... por parte de aquí, la prensa argentina principalmente sobre el caso. y lo debatimos desde el lunes en Peligro de Gol. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, menta y boldo. Y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré. Y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega. El sabor que dura más. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Tanderogape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural.
Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los sabores. Lactolanda, salud de cría. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yad y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes, comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. 12 puntualmente en todo el país. Decíamos, Mauro Boselli llegó ayer en horas de la madrugada, ya fue presentado en las redes sociales, nuevo refuerzo de Cerro Porteño, un delantero. ¿Hace cuánto tiempo que Cerro no tiene un nombre tan fuerte en la ofensiva? Porque Churín vino desconocido, si bien le fue bien con varios goles. Que llegue siendo un jugador... Un nombre pesado, con antecedente importante. Roberto Nani no vino con un antecedente. Sí, pero no tanto como Boselli, me parece. Roberto Nani venía de arreglar con San Lorenzo, pero casi no jugar en ese equipo. Este viene de Palmeiras, viene de México, ganó Copa Libertadores, varios goles. Ganó 2 Copas Libertadores. Sí. La verdad que, haciendo memoria, no recuerdo un delantero... Dani Huiza me dice un hincha. Sí, Dani Huiza, pero... Dani Huiza tuvo una historia con Cerro Porteño. Porque él viene... hace un reacondicionamiento, no viene para ser titular. A Francisco Arce, no diría que lo imponen Dani Huiza, Sí. sino que él se encuentra con un jugador que tenía una espalda muy ancha y estaba comprometido a utilizarlo. Y recuerdo perfectamente su debut, porque en algún momento la gente de Cerro Porteño lo quería ver a Dani Huiza, Claro, porque aquel delantero de la selección española. Al Pichichi lo querían ver. Entonces, Francisco Arce, que no lo tenía Huiza en ese momento como un titular, ni siquiera una alternativa inmediata a los que siempre jugaban, lo utiliza contra el Sportivo Carapeguá en el Defensores del Chaco. Y la segunda pelota que toca Dani Huiza ya mandó adentro. es gol. Sí. Recuerdo perfectamente, la primera fue un pase en profundidad a Miguel Almirón. Y lo hace con el cuerpo posicionado como para un cambio de frente y sorprende a todos con un pase para Almirón. Hace poco Francisco Chiquiar se decía, no, es que él no lo iba a tener en cuenta, sino que él, su idea desde el principio fue ponerlo a punto. Pero yo me acuerdo que hubo un enojo importante de Chiqui con la directiva porque llega Dani Huiza sin consultar con el cuerpo técnico. Fue Por eso un digo, arreglo dirigencial jugador. por eso digo,
No es que lo hayan impuesto, sino que él vivió con la obligación de hacerlo jugar. Y las cosas del fútbol, Dani Huiza se convierte en el delantero titular de Francisco Arce. Sí. Yo recuerdo aquel partido, la previa, lo que se vivía antes de aquel partido contra Lanús, en la Vieja Olla, en el que Dani Huiza hace 2 goles. Sí. Que Arce no sabía si lo ponía de titular, porque muchos criticaban que Francisco Arce lo utilice a Dani Huiza, porque ya estaba en la parte final. Él sigue jugando, pero ya era la parte final de su carrera. Ya no parecía estar para un ritmo de máxima competencia, ¿no? Entonces, duda antes de ese partido de ponerlo o no ponerlo de titular. No recuerdo si era Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Copa Libertadores, donde estaba con el Deportivo Cali, el equipo chileno O'Higgins y Cerro. Le gana a Lanús y pasa de fino a la siguiente etapa. Y lo utiliza contra Lanús, Sí. y hace un doblete Dani Huiza, 2 goles. Recuerdo uno en el arranque del segundo tiempo rápido, y también recuerdo un gol de él contra el Deportivo Cali. No sé si fue el empate o el gol que dio vuelta al resultado contra Mondragón. Un tiro colocado suave, Sí. cuando esperaban que lo fusilen al arquero. Gran jugada de Corujo. Hace un gol magistral Dani Huiza hacia el arco norte. Y me parece que un jugador de calidad fue el último, pero no llegó en las condiciones de Boselli. No se armó tanto esa parafernalia, esa espera, ese deseo de tenerlo a Boselli como Dani Huiza en su momento, que vino, fue presentado, se esperó un tiempo para que pueda después debutar. Aquí Boselli lo quieren ya. Si bien, y tiene razón el compañero José Ramos, si bien no son ofensivos, Lugano y Palito Pereira, nombre importante. Diego Lugano, sí. Álvaro Pereira, sí. Yo recuerdo el regreso de Santiago Salcedo también. También. Tuvo un peso muy fuerte, Cerro apostó mucho por él. porque en aquel momento arriba Hernán Rodrigo López, Roberto Nani, Guillermo Beltrán, estaba Jonathan Fabro. Se armó un equipo, aquel de Jorge Fossati, y con Santiago Salcedo aguardando el hincha de Cerro Porteño su retorno. Lo escuchamos a Mauro Boselli, nuevo delantero de Cerro Porteño. Hubo una cosa que me hizo clic y me gustó mucho, que fue la charla que tuve con Chiqui, y después de charlar con él, bueno, se encargó de mandarme unos videos y cosas de cómo jugaba a sus equipos, y me contó lo que era su idea, ¿no? Y creo que es una situación muy similar a la que yo tuve años anteriores antes de firmar con León de México, que llegaba un equipo que estaba armado, que tenía un padrón de juego, un estilo bien definido de juego, y que le faltaba esa pieza adelante como para tratar de terminar la jugada, ¿no? Vi muchas similitudes en eso, en la forma que tiene de jugar el Chiqui con la que me llevó a hacer muchos goles allá en México, y creo que eso fue la clave para poder definir mi llegada acá a Cerro, más allá de lo que es el club, ¿no? Como institución y como equipo dentro de Sudamérica. Hubo una cosa que... Ahí está lo que decía Mauro Boselli en su presentación en las redes sociales de Cerro Porteño. Aquí hay que decir, artífice importante para su llegada, Francisco Chiqui Arce. Revela lo que te había comentado ayer, ¿Sí? Que fue muy importante. que el contacto él llama del- primero. Sí, el contacto del técnico, jugador, para allanar el camino. Y después se encarga la comisión directiva de arreglar económicamente. Es estar metido en el proyecto, es un sentido de pertenencia. El entrenador eligió este delantero. Primero, Lucas Prato. No, porque había un acuerdo con el equipo holandés. Entonces, Mauro Boselli. Un entrenador, tener alternativas. Y por supuesto, una charla, o que la primera llamada sea del técnico, para un jugador, es garantía, es confianza. Claro, porque Y él que sabe, te cuente el proyecto, que te diga serás parte del proyecto. yo no sé qué o cuáles fueron los términos de Francisco Arce para con este delantero, pero conociendo a Chiqui habrá sido, bueno, te quiero en mi equipo como pilar fundamental porque tengo jóvenes. Está Vareiro, joven, de General Díaz,
Robert Morales, si bien viene de la cantera del Olimpia, tiene 3 partidos en primera división, joven, interesante, pero joven. Ronaldo Martínez, de la cantera de Cerro, ya con un poco más de edad que los otros, pero poco partido en primera división. Entonces, vas a ser el más importante en mi equipo. Y es una responsabilidad también, Johnny, para Boselli. Está bien. Y se nota, por lo que escuchamos, que la toma. Sí. Que todavía tiene él el deseo, porque capacidad, o con capacidad cuenta, pero tiene el deseo de tomar esa responsabilidad, de tener que no venir solamente para jugar, sino que tomar un compromiso con jóvenes que van a estar a su lado, compitiendo y aprendiendo. Y seguramente es lo que Francisco Arce busca también en Mauro Boselli para Sergio Vareiro, para Robert Morales y para otros atacantes de la cantera del Cerro Porteño. Y toda esa confianza ya Francisco Arce la había expresado en esta comunicación. Después enviar videos para que pueda ver, seguramente le habrá dicho: así juega mi equipo, así quiero que juegue. Y no dudo que Francisco Arce ya le haya marcado: esto quiero que hagas, aquí vas a estar. Por eso Boselli dice en la entrevista: me pasó algo muy similar en León. Yo voy a un equipo armado, bien estructurado, y eso ocurrirá otra vez con él en Cerro Porteño. O sea, hay un proyecto que desean, por eso los refuerzos son muy puntuales, las elige el propio entrenador y la primera comunicación es del técnico. Aquí me pregunta un hincha, ¿y la Ribeiro entra en esa categoría? Me parece que... creo que no. La Porque verdad él que no. Tuvo su paso mucho tiempo en Japón. Entonces, se perdió un poco. La Ribey vino de la segunda división de Japón. De Japón, exactamente. Segunda división de Japón. Por eso me parece que no puede entrar en esta lista. Sí, muchos preguntan, ¿a Edo? A Edo sí puede ser que sea ese a Edo nombre sí, fuerte. A Edo sí, por lo que significa Edo y por lo que él había expresado siempre, su deseo de venir a Cerro. Sí. Entonces, se unieron dos ideales y me parece que el jugador más esperado por el hincha de Cerro, tan anhelado por el hincha de Cerro, en un periodo desde que se lo menciona, sí, Nelson Aedo Valdés, efectivamente. Viene de Corinthians. Yo dije Palmeiras, no, de Corinthians viene Boselli. Todos sabemos que ha sido muy importante para el equipo paulista. Y ahora, decíamos, Mateus. Vos decías, Darío, un zaguero centro. Yo creo que con Patiño, a esta altura Pulpito ya es toda una realidad. Sí, ya no es ninguna promesa ni alguien a trabajar. Entonces, recurrir a la cantera. ¿Por qué gastar en zaguero centro? Porque si vas a traer un zaguero centro de categoría, te va a costar mucha plata. Y Pablo Adorno va Él va a suplir, a cumplir también en la posición. sí, porque si, vamos a suponer, se lesiona Juan Patiño, Pulpito va por la derecha y Adorno puede jugar por izquierda. O en todo caso, que ingrese directamente Marco Cáceres y Pulpito se mantenga como segundo central. Y si se lesiona Patiño, se lesiona Pulpito, continúa Patiño por derecha y Adorno por el sector izquierdo, o ingresa Marco Cáceres y Patiño va por izquierda. Y Patiño con Duarte y las alternativas Cáceres con Adorno. Después, en la nómina está Rodrigo del Valle, también otro futbolista También. que va a ser trabajado aún por Francisco Arce. Sí. Cerro se va armando ya con Boselli y esperemos que el brasileño termine decretando su venida. Si es del fútbol brasileño, con más razón, Francisco Arce también, imagino que habrá estado en el contacto con el futbolista y por lo que vimos de sus condiciones, apunta efectivamente a lugares donde él va a necesitar. Porque Mateus puede jugar por derecha o por izquierda. Como de izquierda al medio era mucho más determinante que por derecha. Pero no desconoce esa posición porque es diestro.
no se va a ser funcional para Francisco Arce. Va a ser un jugador desequilibrante que puede suplir a Federico Carrizo, a Enzo Jiménez y hasta Claudio Aquino. Va a también cargar con ese toque individual que necesita Cerro Porteño y que le ayudó a sacar partidos donde colectivamente no prosperó o se vio superado por alguna marca. Y ahí necesitó de Claudio Aquino, de Federico Carrizo, del propio Enzo Jiménez. Y seguro la ida de Colmán acelera la venida de Mateus. Sí. Ha sido de esa manera. Acelera, y más cuando el Chiqui tuvo inconvenientes importantes cuando no pudo contar con Carrizo. Si bien Carrizo no se sintió tanto en ese clásico, donde Cerro gana con el gol de Robert Morales, pero después con la enfermedad de Aquino sí sintió mucho. Y cuando Jiménez fue expulsado, apareció un zurdo por la zona derecha. Francisco Arce no logró encontrar a un reemplazante para Aquino. Sí. Quizás por un factor tiempo y tampoco dentro del grupo que se había formado para trabajar paralelamente al plantel de primera. Entonces, en este periodo sí, fue urgente, fue prioritario traer un futbolista, no digo de las mismas condiciones, pero con similar capacidad a la de Aquino, de inclinarse, de generar juego, de desequilibrar, de aportar ofensivamente, de romper un poco el molde cuando el partido te lo presenta de esa manera. 12:16, preparamos la pausa, mi querido Odi Cáceres. También vamos a hablar de Guaraní Insaurralde para el aborigen. Suena un central chileno central. Uno recuerda a Pedro Vargas de la selección chilena, que jugó por Olimpia cuando dirigía Gustavo Benítez. Después no hay muchos apellidos chilenos aquí en nuestro país. Hubo una cosa que me hizo clic y me gustó mucho, que fue la charla que tuve con Chiqui, y después de charlar con él, bueno, se encargó de mandarme unos videos y cosas de cómo jugaba a sus equipos, y me contó lo que era su idea, ¿no? Y creo que es una situación muy similar a la que yo tuve años anteriores antes de firmar con León de México, que llegaba un equipo que estaba armado, que tenía un padrón de juego, un estilo bien definido de juego, y que le faltaba esa pieza adelante como para tratar de terminar la jugada, ¿no? Vi muchas similitudes en eso, en la forma que tiene de jugar el Chiqui con la que me llevó a hacer muchos goles allá en México, y creo que eso fue la clave para poder definir mi llegada acá a Cerro, más allá de lo que es el club, ¿no? Como institución y como equipo dentro de Sudamérica. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar,
dólar. Te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra. De lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. 12:22 en todo el país, ya en minutos el contacto con Nelson Rivera, móvil presente, en vivo, presencia real, mi querido Fabio Martín, del compañero Nelson Rivera en el quincho franjeado para la conferencia de prensa. Estaremos también con ABC TV, Con ABC en vivo, TV, sí, con señor. la conferencia de prensa de el presidente Miguel Brunote, y veremos quién lo acompaña, un detalle que lo brindará Nelson Rivera. Exactamente, aquí tenemos la foto, 2 sillas en la mesa, frente a la mesa, en este caso al costado de la mesa, para la conferencia de prensa en el quincho del Olimpia. ¿Qué pasó de Gorosito? ¿Se dónde se queda? Dice, se queda, por ahora se queda. 12:24, Guaraní, decíamos, suenan futbolistas para reforzar al campamento aborigen, y una información que acaba de brindar nuestro compañero,
Nicolás Tripiquio está en Paraguay y le informaron de que no será parte del plantel, que no será tenido en cuenta. Pero él está en Asunción. El lateral derecho, ex Vélez, ex Defensa y Justicia, que jugó algunos partidos, que no llenó las expectativas, y llegó de sus vacaciones y le informaron que no será parte del plantel principal. Él vino como el reemplazante de Iván Ramírez. Sí, señor. Que se fue así, sorpresivamente. Fue utilizado Víctor Dávalos, no convenció. No convenció. Fue utilizado Nicolás Tripiquio, no convenció. En un partido ante Cerro, en Dos Bocas, jugó Ángel Pirayumo Benítez. De lateral derecho. Como lateral derecho. Un volante central que puede jugar de zaguero, pero sorprendió a Gustavo Costas al ubicarlo de lateral derecho. No convenció, seguramente para el técnico mismo, por eso se toma esta decisión. Ahora, ¿por qué esperar que llegue hasta Asunción con toda la problemática de ingresar al país y más de Argentina Sí. para tener que rescindir su contrato? Muy desorganizado lo de Guaraní. Un ambiente muy raro vive Guaraní últimamente. No parece ser un club de primera como se maneja. Sí. Y lo digo con mucho respeto. Un equipo que va a jugar Copa Libertadores, que no parece tener orden dirigencial, y estas decisiones. Porque si un equipo se prepara para competir, para pelear, hoy tiene que tener a los reemplazantes de los que se fueron. Y los que se fueron no fueron futbolistas que estuvieron durante la temporada en el banco de suplentes. Titulares. Romaña, Báez, Redes, Cecilio Domínguez. Redes, que fue muy importante en Copa Libertadores. Redes era el titular y Maná era el suplente. Si bien termina el año, Maná siendo el volante por derecha, Redes fue muy importante. Agradezco a los hinchas, a los amigos. Pedro Reyes, sí, yo dije Pedro Vargas. Pedro Vargas fue otro futbolista. Pedro Reyes, capitán en su momento de la selección chilena, que fue fichado por Olimpia en la época de Gillo Benítez, Gustavo Benítez, y le fue mal al pobre Pedro Reyes, ya en la última etapa de su carrera futbolística. Nelson Rivera, ¿cómo te va? Buenas tardes. Señor Johnny González, ¿cómo le va? Saludos a los compañeros y a la gran audiencia de ABC Carina. Aquí con Darío Martín Ibarra, ya se está preparando, ya pone su corbata para ir a recibirte en TV, porque vamos a tener transmisión TV, radio de la conferencia de Brunote y del técnico, no sé si va a estar el técnico, el Gorosito, donde se va a anunciar la continuidad de Néstor Gorosito como técnico del Olimpia, Nelson. Sí, señor. En primera instancia, aquí estamos con Guillermo Alneo, todo listo para el enlace. Abrazo para él, por favor. Sí, le dice que, por favor, mi respeto para Guillermo Alneo. Sí, después de mucho se acordó que es camarógrafo de deportes. Pero vamos a la información, a lo que quiere saber la gente de Olimpia. Yo estoy aquí en el Quincho, junto a algunos colegas, y todavía no hay mucho movimiento. Creo que esto va a tardar, como la conferencia, creo que fue el lunes, que iba a arrancar a las 12, terminó arrancando, pasando las 12:30. Lo que les puedo comentar a los hinchas decanos es que hay 2 sillas, 2 micrófonos, 2 botellitas de agua. Así que estarán 2 personas, uno imagina que es el presidente, y habrá que ver si es que lo acompaña Cristian Bacedas, si lo acompaña Néstor Gorosito. Lo concreto es que está todo listo para que vengan 2 personas a comparecer ante los medios y tengamos la confirmación de lo que acabas de comentar, Johnny, la información de que al final se queda el tipo Gorosito como entrenador de Olimpia. Reunión Gorosito, Brunote, Bacedas. 3 protagonistas en su momento esta mañana, culminaba cerca de las 11, pero ahora solamente 2 micrófonos. Imagino que el presidente y el gerente deportivo. Porque ahora si me permitís, voy a salir un poco del Quincho para ver si es que ya hay monos por las costas. A ver, vengo aquí a la cancha que está detrás de Gradería Sur, y toda, porque normalmente del otro lado estaciona el presidente cuando llega por aquí, y siendo las 12:30, prácticamente el horario donde iba a arrancar la conferencia, todavía no hay
presencia tanto del presidente como del acompañante. Vemos que ya hay gente de prensa del Club Olimpia, está Joel Barrios, el jefe de prensa, gente lista para grabar de Olimpia Media, algunos colegas presentes, así que uno imagina que por lo menos en 10 minutos recién tendremos la conferencia de prensa aquí en el quincho de Para Uno. Sí, señor, 12:29. Vamos a adelantar entonces la pausa, mi querido Nelson. Quedamos allí con el contacto directo con Ovi Cáceres, cualquier cosa. Excelente. El grito y ya vamos al aire. 12:28. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. 12:31, ¿qué pasó de la selección sub-17? Pregunta un oyente y le digo que la FIFA suspendió los mundiales para el año 2021. La Confederación, por ende, también suspendió su sudamericano, pero allá por junio, julio, se va a tener un torneo continental para mantener en movimiento a los jóvenes, tanto de la sub-17 y también de la sub-20. Ayer hablamos con el doctor Gerardo Brustein, jefe médico de la APF, sobre el protocolo para la categoría intermedia. Ayer hubo reuniones entre futbolistas de estas categorías de intermedia, primera de ascenso, segunda, directivo de la APF con el Ministerio de Salud. Para algunos futbolistas, el ministerio ya habilita la práctica. Para el jefe médico de la APF no es así. Lo escuchamos. Parte de la nota al doctor Gerardo Brustein, jefe médico de la APF. Doctor, este protocolo que tiene el ministerio, que ustedes presentaron para la categoría intermedia, ¿qué incluye? Ir a práctica. Menos, sí. Todo lo que incluye el fútbol de primera división. O sea, cuidarse, lavado de manos, control de temperatura, evitar uso de vestuario, higienización de los útiles de entrenamiento. Lo que no incluye es más fácil, no incluye ni PCR generalizado ni cuarentena domiciliaria. Ah, claro, entiendo perfectamente. Entonces,
si hay gasto en el PCR, en este caso en el hisopado, la categoría intermedia no va a tener ese gasto, pero sí tienen que poner en condiciones Claro. banca de expectativa, a lo mejor van a estar en las gradas, así como en primera división. Así mismo, vamos a evitar el uso de los vestuarios, vamos a poner el lavado de manos al entrar y salir de las instalaciones, vamos a evitar las aglomeraciones, vamos a armar, o sea, todo lo que sabemos que ya hoy en día está ya en nuestro día a día de todos los ciudadanos. En caso que haya positivo, doctor, igual como en primera, va a su casa, descansa, el resto a jugar. Sí. Perfecto. Y con esto me parece que la intermedia, doctor... pero algo muy importante. ¿Qué dice el ministerio sobre este protocolo, doctor? ¿Va a aprobar o no? No pidió tiempo. Pidió tiempo. Nos pidió tiempo que pase este mes de enero. Hoy hay más de 1.000 positivos otra vez. Así que la idea es que para finales de enero ya hayamos pasado todas las consecuencias de la fiesta de fin de año y que empecemos ya con una curva más descendente. Doctor, aquí el futbolista Leonardo Machado dice: logramos una gran victoria todos juntos. La intermedia ya está habilitada para entrenar. Y después... Y lastimosamente es una mala interpretación del comunicado del Ministerio de Salud. Porque dice, ¿qué pasa? ¿A quién más tenemos que recurrir? ¿Qué debemos hacer? Dice Leonardo Machado, se pregunta en el mismo tuit. ¿Vos tenés ahí el comunicado del Ministerio de Salud? Sí, tengo, doctor. ¿Qué dice en relación al protocolo de la APF? A ver, ¿tiene tiempo para...? La última parte. Sí. A ver, está en el teléfono, está chiquito, pero dice, estos podrán realizar sus actividades en sitios expresamente habilitados para su entrenamiento en base al protocolo previamente autorizado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Mencionamos además que existe un protocolo para el retorno seguro del fútbol paraguayo COVID-19 APF, avalado por este ministerio. Por lo expuesto, no encontramos objeciones a lo solicitado, toda vez que los recurrentes reciban el aval de su entidad madre, la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Secretaría Nacional de Deportes, quienes rigen la actividad mencionada en nuestro país. Y el único protocolo que nosotros tenemos aprobado hasta ahora es el que todos ustedes conocen. Sí. O sea que ellos fueron por otro protocolo, doctor. Claro, sí, es que el comunicado no hacía referencia al protocolo de la APF. Yo puedo interpretar que el Ministerio de Salud autoriza lo que se supone que autoriza, pero al decir de que existe un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para el fútbol y que en base a eso no existe inconveniente para los entrenamientos, o pasa dos cosas: o se refiere a otro protocolo que yo no conozco, o da por hecho de que el fútbol de intermedia tiene el dinero para someterse al protocolo de primera división. Claro, porque ese protocolo habilitado, aprobado en este caso por el Ministerio, incluye el hisopado y la cuarentena domiciliaria. Y la cuarentena todos los jugadores de intermedia deberían estar ahora formando fila para hacerse el PCR y ya quedándose en su casa. ¿Cuánto tiempo más se pidió el Ministerio para aprobar ese protocolo del hisopado, doctor? No, nos pidió hasta finales de enero. Hasta finales de enero. O sea que en los primeros días de febrero podríamos tener la buena información para la gente de intermedia que ese protocolo está aprobado, o en todo caso rechazado, ir por otro. Ahí puede ya incluir el tema hisopado, doctor. Claro, nosotros planteamos también con hisopado, pero le fuimos directamente sinceros al Ministerio de que en el fútbol no existe el dinero para pagar esos hisopados. Claro. Pero fuimos sinceros, no podemos. Entonces, la opción que planteamos es sin hisopado, pero esto es una opción que se está planteando en el fútbol argentino. Creo que en primera división no se hace hisopado seriado. No se hace. Pero también hay que decir, doctor, que es un manejo totalmente diferente. Yo prefiero, yo me quedo con el protocolo de fútbol paraguayo, si me preguntás. Ese es el protocolo que fue exitoso, ese es el protocolo que no tiene nada que envidiarle a nada de lo que se ocurre. Te doy un ejemplo. Ayer estaba leyendo, ¿sabes cuántos positivos hubo ayer en la liga inglesa? ¿Cuántos, doctor? En el día de ayer, 40. 40. Claro, pero tomaron 2.500 muestras. Nosotros tomamos 500, 600.
¿Y cuánto por positivo de ese número? ¿Cuánto positivo? Claro, nosotros llegamos a tener 4, 5, ese es más o menos nuestro promedio, llegamos a tener 20, ¿verdad? Pero de ello nomás, que en Inglaterra, donde están en una gran epidemia, están con la isla cerrada, no paró el fútbol, pero tuvieron 40 positivos el día de ayer. Sí. Ahora hay que decir, los clubes en primera división van a pagar el hisopado, cada institución se hace cargo. Y esto, la categoría intermedia... Y eso es porque es un gran sacrificio que están haciendo los clubes también. Es un gran sacrificio, el dinero es uno solo. Ese dinero sale del fútbol, sale de los clubes y al fin y al cabo sale también del bolsillo de los jugadores. Porque es un presupuesto que a lo mejor los clubes lo iban a destinar a infraestructura o lo iban a destinar a salarios de jugadores o a premios y hoy en día lo están destinados a cuidar la salud de sus jugadores. ¿De qué monto estamos hablando mensualmente para cada institución, doctor? ¿Un gasto aproximado? No recuerdo cuánto, pero calcularle 400.000 guaraníes por test, no sé, tengo una calculadora, 400.000 por 60 por 4. Ese es el número. 400.000 por 60... 96 millones de guaraníes. Sí, ahí tenés, ese es el mensual. Mensual, 96 millones. Por club. Sí, por club. Esto tenés que agregar ya en tu presupuesto hasta que llegue la vacuna, 96 millones de guaraníes. Cosa Así que mismo. La categoría intermedia me parece que recibe ese monto, pero en todo el campeonato. Por todo el campeonato. Exacto, en todo concepto. Sí. Y bueno, ¿qué más se le pide al futbolista de intermedia? Un poco más de paciencia, doctor. Un poco más de paciencia porque ya falta. Yo soy muy optimista, conseguimos cosas muy importantes con el Ministerio de Salud y nosotros creemos que vamos a conseguir porque tenemos que acostumbrarnos. El 2021 va a ser un año con COVID, entonces tenemos que idear las estrategias para que el fútbol vuelva, para que vuelva a la universidad, para que vuelva al colegio, que vuelva a la escuela, porque no se puede permitir al país otro año como este. Sí. No va a desaparecer el COVID de un día para otro, aunque empecemos a vacunar. La vacunación va a tardar meses en llegar y va a tardar meses en realizarse. Entonces, es más, si me preguntas, Johnny, en el año 2022 se van a seguir diagnosticando COVID en el Paraguay y en el mundo. Claro, porque no creo que llegue a la totalidad de la población. Así mismo. La vacuna. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lo que decía el doctor Gerardo Brustein, jefe médico de la APF. Nelson Olimpia. Acaba de llegar Cristian Bacedas, el Pipo Gorosito, al club, pero antes de llegar aquí al Quincho, para la conferencia de prensa, Johnny, subieron a las oficinas que están encima de la cancha, ahí frente a las canchas de fútbol sintético que hay en el predio del club, y uno calcula que la reunión ahí hay que ver cuánto se extenderá, y posterior a eso vendrán aquí a comparecer ante los medios. Reitero, está Cristian Bacedas, sus dos colaboradores más cercanos, y también el Pipo Gorosito, que fue, o mejor dicho, llegó antes que Bacedas, hace 3 minutos. Llegó el director deportivo decano, se metió a la oficina que está por encima de la cantina, y en instantes saldrán juntos, seguramente para, qué sé yo, de por ahí marcar algunos puntos en común antes de ese discurso que llega antes de las preguntas, y en segundos tendremos la conferencia de prensa, reitero, Cristian Bacedas y Néstor el Pipo Gorosito. Para anunciar que todo sigue igual, que no habrá cambios en el departamento técnico, en el cuerpo técnico del Olimpia. Así que Nelson está allí presente con el equipo de ABC TV y ABC Cardinal. Verano sin cortes, Generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama, con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes. Hasta el 16 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar.
A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más. Al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales. @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de Astrosacin de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes de 2 unidades. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Ganate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. 12:47, al arrancar el programa hablábamos con el doctor Rubén Ditore, presidente del CAR. Hablaba sobre esta situación del plantel, de los refuerzos, comprando el pase de Sebastián Ferreira en su totalidad, del zaguero centro que podría llegar. Ya está Javier Cristian Báez, pero podría llegar otro más. Lo de Saúl Salcedo puede ser, pero para ver hay que poner mucho dinero. Nelson Rivera. Señor, estamos viendo a Malte Melgarejo, a Cristian Bacedas, a Joel Barrios, el jefe de prensa, y al Pipo Gorosito. Están dirigiendo hacia nosotros justamente para lo que será la conferencia de prensa. Está todo listo, así que
llegan por esta zona. Vamos a preparar el videito también para mandar al grupo. Ahí están, el tipo, Bacedas, se van acercando para lo que será la conferencia de prensa. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bueno, ahí está Gorosito, está Cristian Bacedas. Y bueno, ya está todo listo, señores, para lo que será la conferencia de prensa. Nosotros ya nos ubicamos también. Está tipo con una polo rosada, bien a la moda. Señor Bacedas, un poco más clásico, con una especie de polera gris. Y ya directamente tomó el micrófono Gorosito y lo escuchamos. Arranca la conferencia de prensa del profesor Néstor Gorosito, acompañado también del director deportivo Cristian Bacedas. Vamos a escuchar la palabra del entrenador de primera división. Profe, adelante. Buenos días a todos, espero que estén todos bien, feliz año para todos. Estamos nosotros que hemos venido desde Buenos Aires otra vez para iniciar la pretemporada, así que contento de haber sido campeones. Muy agradecido al grupo de jugadores, a Cristian, que fue el que nos trajo, y principalmente al grupo de jugadores y a los dirigentes que nos apoyaron. Pero muy agradecido por ese apoyo que nos han dado en un momento adverso y que gracias a Dios se ha coronado con el campeonato. Así que muy agradecido con eso y nada más, respondo lo que me pregunten. Arrancamos con la rueda de preguntas. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Cristian. Gustavo Gavilán para Radio 1 de Marzo. Profe Pipo, se habló muchísimo en estos últimos días, una ola de rumores con respecto a una posible ida a un retorno a San Lorenzo de Almagro. ¿Cuánto fue real? ¿Cuánto fue mentira? ¿Hubo por lo menos un diálogo con respecto con el presidente de Olimpia, con Cristian Bacedas, sobre esa situación? Sí, hemos hablado hoy, antes de venir para acá. Es una cuestión lógica que San Lorenzo, debido a mi arraigo y a mi amor hacia el club, cada vez que se va el entrenador, se me nombre, como el día de mañana si Roque Santa Cruz es director técnico y está trabajando en otro lado o está sin trabajo, cada vez que se vaya el técnico de Olimpia va a ser nombrado Roque. Más en nuestra situación, que venimos de salir campeones en el 19 y salimos campeones en el 2020. Entonces, por una cuestión lógica, porque me conoce todo el mundo en el club, porque conozco el club, porque estoy muy identificado con San Lorenzo, cada vez, y yo he manifestado un montón de veces que me gustaría volver al club en algún momento, cada vez que pasa eso, siempre surge mi nombre. Ya me ha pasado las últimas 4 veces, estando en Tigre, estando en diferentes equipos, me ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, ahí hemos venido ahora para trabajar acá y nosotros tenemos contrato hasta diciembre y estamos acá para iniciar la pretemporada. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Mauricio Caballero para Tigo Sport, saludarlo al señor Cristian Bacedas también. Bueno, profe, ¿cómo ver ya lo que va a hacer entonces, afirmando su continuidad al frente del Olimpia, la planificación, la pretemporada? El día de mañana arrancan las actividades, ya mirando lo que va a ser el campeonato local y la competencia internacional. En un principio se va a ir trabajando por grupos porque así lo exigen los protocolos. Así que bueno, estamos ahí, el profe está definiendo los grupos como para que comencemos a la brevedad con los análisis, con lo que todo se inicia en la pretemporada. Pero como te dije anteriormente, estamos nosotros muy agradecidos hacia el club, hacia los jugadores, porque nos han hecho campeones y esperemos que ahora con una buena preparación se pueda llegar más alto. Néstor, Cristian, Nelson Rivera para ABC TV y ABC Cardinal. La consulta, en este caso para el señor Bacedas, sobre el mercado de pases.
En redes se habla mucho, o mejor dicho, vamos a ser concretos, la cuestión de los nombres. Mariano Andújar, que tenía un preacuerdo, dijo el propio presidente, no terminó llegando. ¿Preocupa esa cuestión de que salgan nombres y de que las negociaciones no terminen cerrándose? Eso por un lado, y por el otro, un nombre concreto. ¿Olimpia está interesado en Mauro Zárate? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. A ver, las negociaciones no terminan de cerrarse hasta que se firmen los contratos. Lamentablemente, lo de Andújar es cierto que ha estado muy avanzado, pero bueno, en el final del camino, el club al que pertenece permitió su salida y a partir de ahí tenemos que reaccionar y volver a analizar distintas alternativas. De eso se trata. Nosotros, como Secretaría Técnica, sabemos en el club en el que estamos, lo queremos representar de la mejor manera posible, queremos ser serios y estamos analizando algunos refuerzos, por supuesto con la afirmación de nuestro director técnico principalmente, y bueno, y con gente especialista para que cuando apuntemos un jugador creamos que va a ser un refuerzo de verdad. Muy agradecidos al vestuario, en el sprint final del año pasado nos han hecho ser campeones, principalmente al hincha, y eso supone terminar el año con una gran sonrisa. Entonces intentaremos que ya el vestuario potenciarlo, que se hayan refrescado y que vuelvan de la mejor manera para encontrarlos bien y buscar de vuelta su mejor nivel. Tenemos muchos jugadores de jerarquía y estamos trabajando en algunas alternativas firmes. Lo de Mauro Zárate no es cierto. Profesor, director, muy buenas tardes. Le saluda Iván Alexis de Radio 650M, también para Canal 13 y Unicanal. Profesor, dos consultas para usted. La primera tiene que ver con que desde Argentina señalan que usted se queda o toma la opción de Olimpia, donde tiene contrato, solamente por el miedo de quedarse sin nada al tomar alguna oferta que todavía no aseguran San Lorenzo. Eso es lo que dicen desde Argentina. Y lo otro, dentro de la planificación de la pretemporada, con esta confirmación de que se queda en el club, ¿qué es lo que está buscando o qué puestos necesita actualmente dentro de este plantel? Una respuesta cortita. Yo tengo un contrato con el club, como te dije, completamente claro que en algún momento voy a volver a San Lorenzo. No sé, pasarán 10 años, 20 años, 3 días, 40 días, 1.000 millones de días. Ya lo dije todas las veces anteriores. Lo dije como a Cristian en su momento cuando él estuvo en Vélez, lo mismo pasaría con Roque el día que sea entrenador, si lo es, o Julio Cáceres, que también el día de mañana va a estar identificado con un club. Vine para seguir con el trabajo. Y me habías dicho de los refuerzos, de las posiciones, uno por un tema de respeto hacia los jugadores y hacia el plantel y hacia los jugadores que están en ciertas posiciones, preferimos nosotros pasárselo a Cristian y Cristian hace las gestiones, porque si no, uno como jugador no se siente valorado y no es muy lindo que constantemente se esté hablando de jugadores que van a traer en tu posición. Profe, una consulta. Usted ha dicho en una oportunidad que se debe evaluar su trabajo después de esta pretemporada. ¿Usted cree que después de estas actividades y de estas planificaciones, ahí se podrá ver, de acuerdo al material humano que tendrá a disposición, realmente el trabajo de Néstor el Pipo Gorosito, los conceptos del Pipo Gorosito? Nosotros, lo más importante de todo es que nos ganamos el respeto de los jugadores. Y que ellos fueron los que nos ganaron en el momento más difícil del club y nuestro como cuerpo técnico. Yo nunca había vivido una situación como la que viví acá, que antes de trabajar ya seamos tan juzgados. El tema de las redes sociales y de todo eso, que son todo y no es nadie, uno sabe cómo son las cosas, uno sabe el juego. Como yo no consumo, a mí capaz que la otra vez dije en una conferencia
Capaz que vos sos el que más me criticás y yo te voy a hablar igual que a todos, porque no leo redes sociales, no miro televisión de comentarios de fútbol, solamente miro partidos, que es lo que a mí me compete. Y después hay muchas cosas armadas. Uno tiene completamente claro que es así, ya sea en la política, en el fútbol, en casi todo. Desgraciadamente, las redes son importantes para el exterior más que para el interior. Y hay veces que se arman las cosas de esa forma, porque era completamente injusto que nosotros sin trabajar jugábamos un partido y ya éramos criticados a ultranza. Y después, bueno, en ningún momento contestamos, en ningún momento dijimos nada, seguimos trabajando con el respaldo, como te dije, de la comisión, con el respaldo de Cristian, que nos eligió, y por suerte pagamos con creces al hincha de Olimpia, dándole el título número 45. Junior Cárdenas de 970 AM y de Versus, gente. Profesor Grosito, después de que San Lorenzo se queda sin técnico, ¿hubo un acercamiento real de Marcelo Tinelli, una llamada, hubo un sondeo con su persona? Simplemente le pregunto esto porque hubieron muchísimas especulaciones con respecto al tema. En Argentina hay 1000 especulaciones, y si te metes ahora, en este momento, donde te metas, Gorosito ya se cayó y está Juan. Y es así, los medios viven de la exclusividad, de eso, y hay veces que la pegan y hay veces que le erran. Le quiero consultar ahora al profe Néstor, porque el presidente días atrás dijo aquí mismo que por la cuestión de Polenta, por la lesión que él sufrió, irán a buscar un defensor. ¿Eso está así? ¿Usted conversó con el presidente, con Cristian? ¿Hay una necesidad, una urgencia de buscar un defensor por la lesión que sufrió Diego? Hemos hablado con ellos y ellos verán, analizarán y qué es lo mejor. En un principio vamos a subir un chico de inferiores para completar el plantel y después se irá viendo. Para el profe Cristian, sabemos que Olimpia debe ser uno de los equipos... Néstor Gorosito, confirmando, él dando la cara. Hay una cantidad de jugadores que deben de tornar, ya se tiene esa lista, y hay jugadores que nuevamente van a ser cedidos a préstamos. ¿Cómo se manejará esa situación, profe Cristian? Sí, vuelven y van a participar de la pretemporada jugadores que son formados en Olimpia, pero que han salido para tener más rodaje. Marino Arzamendia, Vera, Santiago Vera, Paiva, Colman, Hugo Quintana, sí. Fernando Cáceres. ¿Cómo? Luis Fernando Cáceres. Y Luis también vuelve. Esos 6 vuelven y van a participar en la pretemporada con el primer equipo para que Pipo y su gente pueda observarlos bien en el terreno del campo. Y la idea, como dijimos, de este proyecto institucional es crearles el espacio a los jugadores nuestros que destaquen, ¿no? Por supuesto, no regalarles el lugar a ninguno, pero sí intentar que encuentren su lugar. Y a ellos también, como dijo recién Pipo, sumamos a Luis Zárate, un central de las formativas, y a Teo Arce también, para que participen con nosotros. Profesor, y para también Cristian, la pregunta primero para el profesor es sobre, ¿le interesa a Walter González como delantero? ¿Tiene alguna información sobre él y la posibilidad de que se aproxime nuevamente al club, siendo un canterano que salió en su momento allá por la temporada 2014 con muy buena impresión, fue a Portugal y a México? Y lo otro para el profesor, para el señor Cristian, la aceptación de Julio César Cáceres, él se va a estar sumando a los proyectos, al trabajo que tiene Olimpia. Y lo último, ¿escucharon lo que tuvo que ver con los Romero? ¿Tienen alguna opinión sobre lo que sucedió con ellos allá en Argentina, con ese desenlace y los últimos cruces que hubo en la prensa argentina y con los jugadores? El tema de los refuerzos de Cristian, por lo que decía de González. Después, ¿qué otra pregunta me hiciste? Sí, uno tiene todos los trascendidos de lo que pasó, pero no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos nada, yo no tengo nada que opinar de los Romero, no tengo nada ni por qué opinar de una cosa que no tengo nada que ver.
de Julio César Cáceres. Bueno, Julio César Cáceres va a ser parte del cuerpo técnico, porque en este caso, con una apertura para mí de grandeza, también lo invitaron a participar y nos parece que va a ser un gran aporte que esté cerca del vestuario, cerca del cuerpo técnico, en fin, creo que potencia lo que estamos visualizando a futuro. De todas maneras, las palabras de Cristian Macedas y Néstor Raúl Gorosito, el tipo seguirá siendo técnico de Olimpia hasta diciembre. Además, habló de lo relacionado al mercado de pases y dijo que Mauro Zárate no interesa al club, compañeros. Habló de pocos nombres, en realidad, Gorosito, y también... Habló de casi ningún nombre, ¿sí? Johnny. Además le tiró la pelota a Cristian Macedas. Los refuerzos... Porque incluso el propio presidente mencionaba aquí que iban a buscar un central y tampoco dijo que bueno, vamos a ir a bien en las inferiores, así que no hablaron directamente de nombres, pero ante la consulta directa sobre nombres, ante lo de Mauro Zárate dijo que no interesa el club. Aquí, mi querido Nelson, Darío, hay que decir, el hincha Olimpia no sacó mucho de esta conferencia de prensa. Sí que se queda el técnico, ya no hay que hablar de San Lorenzo, ya no hay que hablar de Pipo o de Gorosito, perdón, de Gorosito a San Lorenzo, sino que Gorosito, pretemporada Olimpia, y después el hincha me imagino que no quedó muy conforme con esta conferencia de Gorosito, porque el hincha quería escuchar nombres de refuerzos, quiénes vienen, aparte de los juveniles, el caso de Arzamendi, Vera, Paiva, Colmán, Quintana y Cáceres, el hincha de Olimpia no escuchó mucho. No sé si ustedes tuvieron la misma sensación, Nelson, porque está cerca, porque estuvo ahí, in situ, pero esta es una conferencia para mí, preparada así rápido, sí, para tranquilizar las aguas. Exactamente. Porque yo lo noté así a Néstor Gorosito, hasta dubitativo en sus palabras, y Cristian Macedas no habló mucho. Tema refuerzos, no hay nombres. Esto de Gorosito, quiero respeto al jugador, que no se sienta menospreciado, no fue la palabra que utilizó, pero es el fin. En cada mercado de pases llegan refuerzos, y el jugador de un plantel sabe que llegan refuerzos. Aquellos que siguen es porque serán tenidos en cuenta, ¿no? Sí. Hay mucha duda porque Gorosito estaba más cerca de San Lorenzo que de seguir en Olimpia. Y con esto tendría que tener ya una tranquilidad, empezar a trabajar. Si es que hay nombres, trabajar en esos nombres, porque, Darío, ¿qué pasa cuando un técnico está entre la danza, que se va de la transferencia, que viene, que va, que se queda? El jugador que es contactado no tiene mucha seguridad. Entonces, con esta conferencia, con esa reunión, presidente, gerente deportivo, director técnico, nos quedamos, arrancamos la pretemporada. Imagino que ahora hay que mirar netamente lo que va a ser la contratación de refuerzos. Y tiene que traer refuerzos Olimpia, tiene que sumar incorporaciones a lo que el técnico, quiere para el plantel. Porque aquí han llegado jugadores más para el campeonato local o a largo plazo que para la competencia internacional. Y quedó claro que este Olimpia, con este plantel, no está capacitado para pelear. Y venimos del ejemplo de la temporada pasada. Por eso, para mí, han sembrado más dudas de las que ya teníamos con respecto a las incorporaciones. Porque seguramente hubo esperemos a que pase y luego seguimos. Porque me generó más duda Gorosito que alguna certeza. ¿Por qué no dijo ayer cuando aterrizó? No, yo vengo para trabajar, tengo contrato. Porque estaba a la expectativa. Sí. Porque estaba aguardando. Para su continuidad, Dabove renunció de Argentinos ayer. Y en su momento fue el primer candidato de San Lorenzo. Solamente que Tinelli quería evitar esa disputa con algún presidente, él estando como titular de la organización del torneo argentino.
pero cuando queda libre, a la carga. Porque César. tampoco Néstor Gorosito era aceptado por el hincha de San Lorenzo. Sí, también. Entonces, todo eso, con el capítulo bochornoso de el domingo por la noche, las declaraciones de Piatti, Tinelli quiere a un técnico que a la vez tranquiliza a la gente. Y si no hay un acuerdo firmado, Johnny, cambia, todo cambia. Esa es la verdad. Sí, porque ya la prensa argentina, y lo dijo bien Gorosito, ya lo tenía a él dirigiendo San Lorenzo. Y él tenía contrato con Olimpia. Tanta seguridad de la prensa, no creo que haya sido un invento de los colegas argentinos. Creo que tenían la información de que Gorosito era el elegido de Tinelli. Faltaba romper el contrato con Olimpia, sin embargo, apareció ayer la renuncia de Diego Dabove, técnico de Argentinos, que libera totalmente el camino para San Lorenzo, para Independiente, para Racing, para que vayan por este profesional y liberarlo también allí a Néstor Gorosito, que continúa en Olimpia. Yo no veía, en una condición particular, no veía con buenos ojos que Gorosito y que Olimpia permita que el técnico se vaya a días del inicio de la pretemporada y a muy poco del arranque del campeonato. Ahí te Porque demuestra... no es la forma. Sí. Desestabiliza si es que hay un proyecto, si es que hay una idea, si es que hay un camino. Y más si es que la prioridad es la Copa Libertadores. Porque ¿cómo encontrás rápidamente a un técnico? Por eso decía aquí, está bien, comprendo al hincha de Olimpia, Gorosito no convenció. Ahora Bien. tendrá tiempo para trabajar y poder convencer en los primeros partidos del torneo. No convenció. Y yo entendía al hincha de Olimpia es la oportunidad para que se vaya, que venga otro técnico, que deseaban a Sergio Orteman, que querían a Hernán Rodrigo López, que querían a Ana Crespo, a Sebastián Becachese. Está bien, genial, es el deseo del hincha, perfecto. Pero esperen un rato, está por comenzar la pretemporada, está por arrancar el campeonato, y ya venís del año pasado trabajando para encarar con una estructura hecha la temporada 2021. Y romper el sistema de trabajo para iniciar otro era toda una incertidumbre. Porque seamos sinceros, el entrenador que venga y que se encuentre con este plantel sin jugadores de refuerzo, o que vengan algunos, sin dudas va a decir, esto no lo armé yo. Yo necesito tiempo. Lo mismo que dijo Néstor Gorosito cuando vino, que necesitaba tiempo de trabajo, que después de una pretemporada lo podían criticar como quieran, y lo vuelve a repetir hoy. Era injusto que nos juzguen antes de trabajar, y su trabajo va a ser ahora. Entonces, se iba a cortar algo para iniciar otro proceso, otro estilo, otra forma, otra idea, pero con una incertidumbre terrible. Y mientras esperás que se estabilice nuevamente, estás eliminado de la Copa Libertadores y hasta podés perder un campeonato. Era así de simple. Por eso no era tan fácil la salida de Gorosito desde una posición fría, dirigencial y no con el corazón o el sentimiento. 13:11. Estamos nosotros que hemos venido desde Buenos Aires otra vez para iniciar la pretemporada, así que contento de haber sido campeones, muy agradecido al grupo de jugadores, a Cristian, que fue el que nos trajo, y principalmente al grupo de jugadores y a los dirigentes que nos apoyaron. Muy pero muy agradecido por ese apoyo que nos han dado en un momento adverso y que gracias a Dios se ha coronado con el campeonato. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña.
Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Parte de las tierras a los... Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, Yerba Mate Compuesta Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima.
Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. Ya nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más. Al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. 13:19. 13:35 aproximadamente, mi querido Obi. Vamos a tener contacto con los oyentes. Un envío de WhatsApp. Audio, tema libre, se suele decir tema libre, pero con respeto, por favor, a los clubes. ¿Qué le parece al hincha del Cerro? Su refuerzo, Boselli, Mateus, que está por llegar. Se habla de otro futbolista paraguayo que está jugando en la República Argentina, que también podría llegar para Cerro Porteño. Volante diestro. Volante diestro. Es de la característica que quiere Chiqui, que puede jugar por el medio o que pueda jugar como volante por la zona derecha. Un conocido. Me parece que este futbolista lo copió de Chiqui para los remates. Lo preparó Francisco Arce. Sí. Perfecto. Entonces, él puede ser uno de los refuerzos, o por lo menos suena para el campamento de Cerro. En Guaraní, si el hincha de Guaraní, ¿cómo toma el hincha de Guaraní esta situación de no tener refuerzos? Suena Cristian Insaurralde, Tripiquio, decía Fabio Martín, llegó, pero le comunicaron que no va a continuar el lateral por la zona derecha. El hincha del Sportivo Luqueño, que imagino que también está preocupado, y por supuesto el hincha Olimpia, ¿qué opina sobre la continuidad de Gorosito? Refuerzos por ahora casi nada, solamente los jóvenes. Y el caso de Sosa, de Santa Cruz. Arzamendia, Marino Arzamendia retorna. Va a tener el chance. Arquero. Santiago Vera habría que darle mayor oportunidad. Santiago Vera es extremo, ¿no? Extremo, sí señor. Puede ser también segundo delantero. Guillermo Paiva, que retorna. También delantero. Jorge Colmán, centro delantero. Ya con mayor experiencia Hugo Quintana. Y la presencia de Luis Fernando Cáceres, que el año pasado estuvo en el Sportivo San Lorenzo. Son los nombres para este equipo. Y que tendrá que competir, que tendrá alguna oportunidad con la lesión de Diego Polenta en el arranque del campeonato. Sí, señor. Porque Polenta no estará ni en la primera, ni en la segunda fecha, hay que ver si llega para la tercera, en el comienzo del primer certamen de este año, por la fractura que tuvo y la posterior operación en la muñeca izquierda. Sí, tiene razón el señor. Es Víctor Ayala, el que suena para Cerro. Víctor Ayala, ¿en qué puesto viene jugando en Gimnasia? Volante por derecha. Por derecha. Sí. Mira que él... Que es su posición natural. Es su posición natural, pero puede jugar como acompañante del 6 también. En el doble 6. En el doble 6. Porque con Chiqui uno tiene la facilidad de jugar con dos volantes internos o con un volante más adelantado central, que el otro. Más un volante mixto. Estamos en contacto con el compañero Sergio Regín, el compañero de ABC TV. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanni? ¿Cómo están? Precisamente llegamos a Palacio de Gobierno, donde
minutos nada más, se dio el veto total al traspaso de las tierras de Marinacue al INDER. Recordemos que estaba sancionado por medio de la Cámara de Senadores el proyecto de ley que buscaba traspasar unas 1.748 hectáreas de lo que era una reserva forestal que pertenece al Ministerio de la al INDER para ser favorecida o beneficiada en este caso cerca de 130 familias que estaban ocupando la zona, y de esta manera solamente faltaba la respuesta del Ejecutivo respecto a este tema, y finalmente se dio el veto a este proyecto de ley, por lo cual el gobierno central lo que va a hacer es buscar nuevas alternativas para otorgar unas 800 hectáreas de área que no sea boscosa para estas familias que se encuentran en la zona. De esta manera entonces se evita el traspaso de 1.748 hectáreas desde el MADES al INDER. Esta es la noticia desde el Palacio de Gobierno, y bueno, a partir de ahora ya el gobierno va a tener que plantear un proyecto nuevo, y entre ellas la propuesta era desmembrar 806 hectáreas para favorecer a la familia. Obviamente que esto tiene su trámite administrativo, burocrático, a través de un proyecto de ley probablemente, que va a ser estudiado y trabajado por todas las instituciones que hacen a lo que tiene que ver con apoyo a estas familias que están en la zona. Recordemos que probablemente aquí va a tener que ingresar también un poco de apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también instituciones como el INDER en este caso, para definir nuevos lotamientos y demás, pero lo que se va a buscar hacer también es un acuerdo de compromiso entre las familias que están en la zona de Marinacue para no ocupar esta zona tan conflictiva ya por muchos años, y que incluso allá por el año 2012 generaba conflictos por el conocido hecho de Curuguatí, la masacre de Curuguatí. Entonces de esta manera queda entonces el veto total a este proyecto de ley. ¿Sorprende este veto presidencial, Sergio? Victoria, ¿no? Y en cierta manera digamos que no, porque en principio lo llamativo fue que la Cámara de Senadores sancionó este proyecto de manera un tanto sigilosa, ¿verdad? Se trató en diciembre del año pasado, sin muchas consultas. Los gremios productivos principalmente fueron los que más estuvieron en contra, porque hay que tener en cuenta que la zona de Marinacue fue establecida como una reserva natural en el año 2016 por tener una gran cantidad de bosques. Y hay que tener en cuenta también que el Instituto Forestal Nacional, mediante la ley de deforestación cero, digamos que logra mantener mantener el hecho de reservar las áreas boscosas y evitar la tala de árboles. Y como en esta zona tenemos mucho bosque, obviamente el hecho de promulgar una ley de traspaso iba a ser en cierta manera un atentado probablemente a estas áreas boscosas. Por eso creemos que la decisión más acertada del Ejecutivo fue la promulgación, con miras a buscar una posterior solución con los ocupantes de aquellas tierras, o sea, con los que están ocupando, digamos, sin tener un título de propiedad. Entonces es nada más que aguardar ya ahora que el gobierno haga nuevas tratativas, se comunique con esta gente, haga un censo en este caso para determinar cuál es la cantidad de familias que están en la zona, y allí, a partir de eso, iniciar realmente un proceso de titulación, buscar un nuevo espacio de terreno que, según comentaban, así repito nada más esto, unas 800 hectáreas son las que están liberadas de bosque y que podrían servir para albergar a estas familias. Perfecto. Sergio, muy amable. Excelente, seguimos en contacto, compañeros. Sergio Requín, compañero de ABC TV. 1327. 7:30 AM. Te informamos siempre. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed de Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas.
Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que seguimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021 417 8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061 514 920. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invito a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972 413 100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mate Indega, el sabor que dura más. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. 13:31. ABC TV en estos momentos está tocando un tema, mi querido Obi. El señor humilde le sobrefacturaron su luz, su energía. 14.500.000 guaraníes. Sí. Tenía que pagar. Ya solucionado el tema. Pero imagínate, Darío, a esta altura. ¿Lo podemos escuchar al señor, mi querido Obi? A partir de ahora también con el cambio de medidor, ahí también con que la ANDE reconozca el error, también hay mucha gente que van acercando también su reclamo y hablan de la misma situación similar, Edgardo, lo que pasa en Nueva Germania. Mucha plata, debe llegar a pagar entre... Allí está Omar Acosta con la info. Mucha gente se va a sentir identificada con esta situación, Darío. ¿Cuánto pasó? Pasó muchísimo y sigue pasando y va a seguir pasando. Y también esta situación da pie a mucha gente para ir a negociar
directamente no pagar, porque anteriormente la ANDE te decía, bueno, te sobrefacturamos, pero primero tenés que pagar y después vemos qué hacer. Este señor, imagínate, una casa humilde, tenía o tiene una heladera, tiene foco de bajo consumo, no tiene nada extraordinario para gastar tanto, y le vino 14.500.000 guaraníes. Es una vergüenza, verdaderamente es una vergüenza. Y fue a reclamar, creo que ni aire acondicionado tenía. No, nada, una zona humilde en el interior del país. En Nueva Germania decía. Una vergüenza, no tenía aire acondicionado. Y el consumo no será más ni de 50.000 guaraníes. 50.000 guaraníes, sí, para más. Es gente en el interior que amanece y te apaga todo, no, sí, claro. no te prende nada. Queda con la luz completamente natural. Sí. Lo escuchamos a Boselli, Mauro Boselli, refuerzo de Cerro. Una cosa que me hizo clic y me gustó mucho, que fue la charla que tuve con Chiqui, y después de charlar con él, bueno, se encargó de mandarme unos videos y cosas de cómo jugaba a sus equipos, y me contó lo que era su idea, ¿no? Y creo que es una situación muy similar a la que yo tuve años anteriores antes de firmar con León de México, que llegaba un equipo que estaba armado, que tenía un padrón de juego, un estilo bien definido de juego, y que le faltaba esa pieza adelante como para tratar de terminar la, ¿no? Y es la forma que tiene de jugar el Chiqui con la que me llevó a hacer muchos goles allá en México, y creo que eso fue la clave para poder definir mi llegada acá a Cerro, más allá de lo que es el club, ¿no? Como institución y como equipo dentro de Sudamérica. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. 13:36, hoy Boca Santos Boca. El cotejo de ida terminó 0-0. Ayer River estuvo a punto de la hazaña. Un gol, me parece que en tanda de penales ganaba el equipo de River con 10. Terminó el equipo de Gallardo con Rojas, un gol, una falta. Vos sabés que fue una jugada casi similar. Otra vez perdiendo. Sí. Lo que... Para la falta. Sí me genera duda si era para tarjeta amarilla. No, para mí no era para tarjeta amarilla. Un error del árbitro. Sí. No era jugada para tarjeta amarilla esa infracción de Rojas. Es más, varias infracciones de Palmeiras fueron más para amarilla que la de Rojas. Un partidazo. Partidazo. Lo que sí
me sorprendió, fue la forma y hasta la mentalidad propia del Palmeiras, de equipo completamente chico. ¿Lo sorprendió River o No, entró a jugar con miedo? O no tenía nada, no tenía mucho el equipo brasileño? Tiene el equipo brasileño, pero entró a jugar con un temor de que se lo daba vueltas. Es más, entró diciéndole a River, tenés campo para remontarlo. Sí. Y cuando le das 1 metro de ventaja al equipo de Marcelo Gallardo, tiene toda la capacidad y lo demostró. Por eso es el mejor equipo de América. En 180 minutos, partido en Buenos Aires, partido en São Paulo. Palmeiras ganó 3-0 allá por 3 errores puntuales de River. A eso iba. 3 errores puntuales, no por mérito. Tuvo sí la virtud de marcar, de ser contundente. Sí. Pero fueron 3 errores de River, no por virtud, por capacidad del equipo brasileño, de generar, de superar, de dominar. Pero lo de ayer sí, a mí me sorprendió que tenga esa actitud de equipo chico. Estaba ganando la serie 3-0, Johnny. Jugaba de local. Podía hasta con la obligación del rival tener mayor determinación para el contragolpe o salir. Porque a River, cuando lo presionás de mitad de cancha en adelante, lo bloqueas. Sí. Ya no te desborda. Ya no te juega con los laterales. Palmeiras le brindó la oportunidad a Gonzalo Montiel. Además jugó con línea de 3 y lo abrió a Montiel y a Angeleri de jugar casi como medias puntas. Y abiertos le ganaban siempre. Es más, el tercero de River, el gol anulado a Montiel, es con el lateral carrilero cerrando y definiendo de primera. Montiel era un extremo. Fue un extremo. Era un extremo, sí. Y le superó, le dominó los 100 minutos. Y hasta jugando con un hombre menos por la expulsión de Rojas. Que reitero, para mí no era para tarjeta amarilla. Se reivindicó, sacando la roja, se reivindicó Rojas. Sacando la tarjeta roja, digo. Quizás sí, en algún porcentaje. Porque marca un gol muy importante. Sí. Marcó un gol muy importante. ¿Y cómo marcó? La forma. Y le gana a Gómez encima del salto. Él en carrera. Y sin dudas que Rojas, con los balones detenidos que tuvo River después, era una alternativa. River perdió también en el juego aéreo. Porque salió Rojas por la expulsión. Y River tuvo como, entre tiros libres y tiros de esquina, 5 ocasiones de balón detenido. Sí. No ganó ninguno dentro del área. Ninguno. Siempre caían en la zona donde estaban los brasileños. Y la mentalidad yo entiendo, después Abel Ferreira dijo, tiene el mejor equipo que nosotros, tenemos que aprender, pero era una semifinal de Copa. Era una semifinal de Copa Libertadores. Su método de defenderse está bien, porque así lo hizo. Libertad desaprovechó, tuvo oportunidades para poder marcar, pero ayer lo del Palmeiras, mucho temor sobre tener la intención de jugar. Y se vio completamente superado. 19-15 el partido entre Santos y el equipo de Boca, 0-0 en el cotejo de ida. A ver, este señor dice, antes de la cuarentena pagaba normal 80-100 mil y después me venía 350 mil. Esto es con relación al señor, al caso del señor, que le vino una factura de 14.500.000 guaraníes. Aquí también nos muestra el oyente en el WhatsApp la cantidad de que venía pagando y lo que paga actualmente. A ver, hace bastante tiempo no veía gol de cabeza de Rojas, sí, realmente no metió gol de cabeza también ante Banfield, también de buena forma, sí, pero en el campeonato argentino. A los humildes le llega 14 millones de energía y a los políticos 30.000 guaraníes. Totalmente de acuerdo con este señor, totalmente de acuerdo. Hace poco Bachi Núñez aparecía con, creo que 20.000 guaraníes estaba en su factura. No usa energía seguramente, energía solar, energía, otra clase de energía seguramente utilizan los políticos, por eso no llegan a la cantidad de dinero que sí tienen algunos pobladores. 0972-730-730. Tema libre. Tema libre para el hincha de Cerro, tema libre para el hincha del Olimpia, con absoluto respeto, por favor, señores, para lo que va a ser el inicio del campeonato para estos equipos, la Copa Libertadores de América. 13:42,
Todavía tenemos alguito, estamos en deuda, mi querido Ovi. Brevemente ya retornamos. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Hay alguna novedad sobre los refuerzos para el Quelito? ¿Quién más se suma o hasta ahí nomás ya va a contratar? El Quelito tiene varios jugadores, Ascona firmó, es el último refuerzo. Ya le voy a contar al hincha de River del Quelito los nombres para este campeonato. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hola muchachos, todo bien, espectacular el programa. Con respecto al partido de River de anoche, para mí que el gol fue mal anulado, porque el balón, para mi punto de vista, no rebotó en el jugador de River para que después Borré empiece de nuevo la jugada, para que después se genere el centro para el gol. Para mí, River mereció estar en la final. Los de Palmeiras no jugaron nada, se defendieron como un equipo chico. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? ¿Cierto pido que Aguilar suena para Libertad y Camacho? ¿O es pura noticia falsa? No, Aguilar se queda en Olimpia, Camacho se queda en Olimpia, Libertad ya tiene casi el cupo lleno, solamente podría llegar un central, según nos decía el doctor Pinore. Casa Marco, para su cristal templado Temlex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104 o 228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hola muchachos, ¿cómo están? Lo que en verdad me preocupa a mí, como olimpista, es haberle visto anoche a River cómo juega y darnos cuenta de que no tenemos equipo. Ningún equipo de Paraguay está capacitado para jugar un torneo de estas características. Y el año que viene se viene el Mundial de Clubes con 120 millones de dólares de premio para el campeón. Y eso se va a ir otra vez a Europa. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. ¿Cómo te va? Luqueño, ¿cómo está Ina para la apertura? Ya tenemos técnico, ¿qué tal nuestro refuerzo? ¿Vos cómo le ves? Ya te cuento también, mi querido hincha del Sportivo Luqueño, los nombres: el Pitu Martínez, lateral derecho, ex Capiatá, ex Cerro, ex Libertad, últimamente en Guaireña, refuerzo del Sportivo Luqueño.
Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021 417 8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Dicen que Palmeiras se defendió como equipo chico, pero Palmeiras es un equipo chico que tiene plata, que puede tener buenos jugadores, pero es como un Manchester City o un Paris Saint-Germain. Tres Leones te invita a que con este calor te prepares unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, búrcula en una botella. Tres Leones Ron. Señores periodistas, Johnny, yo no sé por qué se equivocan tanto ustedes en analizar el partido de River con Palmeiras, sabiendo que el referee es uruguayo y siempre los uruguayos le favorecen a los equipos brasileños. Y no hay un split un gol así de River y no cobrar un penal. Es una vergüenza. Realmente se mereció River estar en la final. Y con relación a Gorosito, me gusta, pero no sabemos hasta cuándo. Un saludo, Johnny. Gracias. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Un dirigente directivo de Olimpia siempre decía: la Libertadores, los partidos no se ganan solamente en la cancha, también fuera de la cancha. Anoche pasó eso, Palmeiras River ganó, se clasificó desde fuera de la cancha el Palmeiras. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es fría y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Leo este mensaje, mi querido Obi, porque es un mensaje responsable, una denuncia responsable. En este caso dice: mi tío, que tiene 91 años, estaba pagando 34.000 guaraníes, después le vino 110.000 y la última vez 64.000 por la luz solamente. Tiene un ventilador de pie y vive solo. Es una vergüenza. La denuncia del señor sobre la cantidad de energía que consume su tío de 91 años y que no tiene absolutamente nada. Los amigos de Cardinal le dieron su dosis nomás River anoche. Es así nomás anda también los torneos, así como acá los olimperos, comprando y haciéndole favores. Le dieron su dosis nomás anoche. Se le aplicaron su dosis nomás. Ese gol que anularon, pues si era otro equipo, a lo mejor ni veía el VAR. Tengo presión de ver. Me sigo escuchando de Tomati, amigo. Muchas gracias. ¿Te duele la cabeza? La garganta con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola Johnny, ¿cómo estamos? Hay que destacar que Gorosito es un caballero. Cerró la boca ayer en Buenos Aires, cerró la boca acá al llegar. Olimpia manejó bien la situación institucional y comunicacionalmente, y hoy con la cabeza más fría
comunicó lo que había que comunicar. Porque como se dice, cuando no hay nada, no hace falta aclarar, porque simplemente no hay nada. Así que punto para Brunote y para su equipo de comunicación. Abrazo bronceado, Johnny. Abrazo para nuestro amigo, nuestro compañero Javier Sánchez. Arcoiris, su nuevo producto ganador, Yerba Mate Completa Arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba Mate Compuesta Arcoiris, viene en 2 presentaciones, sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Bruno, yo sé que estás escuchando el programa. Decirle a tu compañero que no filtre los audios o los mensajes de texto que se le envían. O filtrar y güey, vea. Y está bien. Yo estoy filtrando los mensajes. Yo estoy al mando, señor. Y voy a pasar, Regimiento 8. voy a pasar los mensajes no agresivos. Miren que Johnny es muy dictador. Sí. Él elige. Y acá nosotros no tenemos autorización, ni voz, ni voto. Comanda Johnny, elige Johnny, y nosotros no... Sí, o somos fusilados. Si es un mensaje no agresivo, mensaje responsable, pasamos con mucho gusto. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo debes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. El famoso recomienda los Fama, con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes. Hasta el 16 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 21-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más, al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad de las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Muy agradecido al grupo de jugadores, a Cristian, que fue el que nos trajo, y principalmente al grupo de jugadores y a los dirigentes que nos apoyaron. Muy pero muy agradecido por ese apoyo que nos han dado en un momento adverso y que gracias a Dios se ha coronado con el campeonato. 13:57, el pedido del hincha del Sportivo Luqueño, Ángel Martínez, decía, fichó al igual que David Villalba, ex General Díaz, y Steven Moreira. Guaraní, por ahora,
Suena Cristian Insaurralde, Maná continúa. Puede llegar un zaguero centro chileno. Así está el aborigen. Sol presentó a Franco Costa. El ex nacional es refuerzo del conjunto unicolor de Sol América, Danilo Ortiz. Ayer ya lanzábamos la información y se van preparando los equipos. Guaireña empezó a trabajar hoy en Encarnación, su pretemporada. Y ayer José Montiel dijo que por decisión del técnico no continúa, pero que el técnico no le comunicó y que el técnico tampoco le atendió. Exactamente. Que le llamó y que no le atendió el teléfono. Y el encargado de comunicarle fue el presidente, la comisión directiva, que no continúa. Y no entiende por qué. Pero es por decisión del técnico. Permitime un audio más, mi querido Obi, para cumplir con la audiencia. Hola, buenas tardes, Cardinal. Buenas tardes. Para esa gente que comentan que River se merece estar en la final,